Bueno, aquí lo que trato de hacer es reparar unas pistas arrancadas de un conector SMD de tipo micro USB. Entonces, lo primero que voy a hacer para restaurar las pistas es recortar esta lámina de cobre delgada para reemplazar las pistas. Entonces lo que voy a hacer es, una vez la recorte, dándole la forma de los pads. En este caso, esta parte va a estar dedicada al plano de masa, plano de GND. Entonces yo voy a recortar alrededor de esta forma, que era parte del conexionado inicial. Y finalmente voy a arrancar o cortar un pedacito de lámina para restaurar esta pista. Entonces, posteriormente voy a tener que emplear remaches metalizados para poder conectar este plano con esta parte de acá, ya que también hace parte de la circuitería del sistema. Entonces, esto también es parte de la reparación. No solamente nos toca reparar tarjetas, nos toca reparar un componente dañado, sino que a veces el daño no está en los componentes, sino en la misma tarjeta, ¿vale? Que le han acontecido cosas como pistas rotas, pistas dañadas, pistas perdidas, pads dañados o perdidos. Entonces yo tengo que establecer una idea aproximada de cómo es el recorte que voy a hacer. Ya todos ustedes tienen los componentes y demás, ¿verdad? ¿A alguien le falta algo? Silencio significa no. Sí, yo creo que levantan el mismo. Eso es. Buenas noches. No. ¿Trajo la jeringuita para el alcohol isopropílico? Ay, no. Llevo la botellita. Así no funciona. Hay que bombearla. Eso. Presionarle varias veces y empieza a salir el alcohol isopropílico. Tal. ¿Puedes saber qué nos faltó? La fuente. La fuente de poder, ya les traigo. Listo. Entonces aproximadamente tengo que cortar estas pistas así. Tengo que cortar este pedazo de lámina así. Este es el primer intento, si no, me tocará hacer un diseño de una PCB pequeña que tenga este componente y estas pistas para poder hacer, y luego hacerlo por el método de fabricación de circuitos impresos, pero solo con esta lámina de cobre. Tengo que cortar por aquí. Aproximadamente por aquí y llegar hasta aquí, que es donde están las pistas. Estas dos, y luego por aquí ya salto toda esta parte y llegaría hasta aproximadamente por aquí.
Este es más o menos el recorte. En la esquina le falta otro corte. ¿Cuál? La otra. La otra esquina. Esa. Ahí le faltaría el de arriba, que tiene arriba en el terminal. Hay otros terminales de arriba. Un cuadrito. O sea, esto de acá Sí, sí, va a es ser este de pero al acá. fondo. Ah, y acá sí, claro. Exacto. Este de acá. Para poder que le encaje la pista ahí completa. Entonces ya con eso reparo. Yo lo Otra que forma puedo mucho más técnica y precisa sería hacerle con un programa como Altium o como Proteus, hacerle estas conexiones y usar el método de planchado para fabricar el circuito impreso sobre esta lámina. Pero en vez de un circuito impreso, pues solamente sería la lámina. Y ahora sí cortemos por acá. ¿Vamos a ir donde está el plástico Fiber? Sí, donde le caiga el plástico sirve para lo que tiene la presa. Este pedacito de acá lo puedo recortar con un bisturí. Deberían de haber unas pinzas así filudas. Sería más fácil, ¿no? Tipo tijera filuda. Entonces voy a cortar un poquito más abajo, que se lo puedo hacer con un. Hay que dar unas tijeras filudas, pero así en pinzas. Tijeras, tipo sí hay cortadoras, parecen cortafríos, o sea, es una mezcla entre un cortafríos y una de estas cortacutículas, son alicates de corte diagonal. Esos alicates son muy afilados y son muy precisos, pero como tenemos a la mano son bisturís, entonces Sí, le das con eso. faltaría hacer el corte por aquí. Está quedando ya. Mucho mejor. Entonces voy a soldarlo de aquí y acá. Voy a perforar la tarjeta, a ver, que no me gustó mucho que Va a tocar otra pista, ¿no? sí, va a tocar otra pista. Va a Entonces, tocar adelgazar un poquito más o correrlo. sí, ahí, veamos si lo puedo correr. No, hay que adelgazar un poquito más, hay que hacer un corte por aquí.
cortémoslo por esto. A las 8 hacemos un receso, ¿les parece bien? ¿Qué hora es? Las 8, hagamos un receso entonces, volvemos en media horita. ¿Sí, ya son las 8 o no? Listo, hagamos un receso, volvemos en media hora. Tranquilos que las tarjetas no se van a ir a ningún lugar, los van a estar esperando. Sí, este ensamble es largo, pero sí, es largo. Eso es. ¿Cuánto demoraba aquí haciendo eso? Sí, unas 4 o 5 clases. ¿En serio? Sí, pero obviamente así no se ensamblan las tarjetas en la industria, ¿no? La industria, pues usted mete todo en un horno, coloca los componentes con una máquina pick and place, coloca todo en un horno y ya todo se soldó de golpe. Demasiado cerca, va a causar un corto. Quitemos ese pedacito. Sí, hagan un receso, tranquilos. ¿Eran los transistores? ¿Qué tal? Bueno, ya con eso terminamos. Nos vemos la próxima clase. Perspectiva, voy a rasparlo. Ya quedó esto así.
I made the mistake in my life that I didn't, and it was well intentioned. I didn't want to hurt their feelings. I didn't want to offend them or upset them. And so I dealt with the difficult thing in my head and tried to come up with the solution that I thought best looked after my needs and your needs, because I wanted, but if I told you this, I would burden you with the stress of having to figure this out. So I'll figure it out, and then I'll make the decision that I think is best for us. It failed every time. Because the mistake that I made is I treated the relationship as an individual when it's not, it's two people. And the problem with a relationship with two people is I'm not in total control of the relationship. Remember, I'm a member of a group, remember of a tribe, member of a team. I'm not in total control of everything. And I have to relinquish some control. And the thing we have to deal with more than anything is fear. I made the mistake in my life that I didn't, and it was well intentioned. I didn't want to hurt their feelings. I didn't want to offend them or upset them. And so I dealt with the difficult thing in my head and tried to come up with the solution that I thought best looked after my needs and your needs, because I wanted, but if I told you this, I would burden you with the stress of having to figure this out. So I'll figure it out, and then I'll make the decision that I think is best for us. It failed every time. Because the mistake that I made is I treated the relationship as an individual when it's... Aquí lo que voy a hacer es perforarlo, colocar un remache y unir eléctricamente esta capa con la de abajo, y solamente quedaría colocarle el correspondiente conector, soldar y listo. Bueno, aquí ya le hice con un taladro, ya le hice una perforación aquí. Voy a raspar esta pista y voy a colocar un remache para unir las dos caras. Ahora voy a pelar esta carita de cobre. Voy a pelar esta área de cobre para poder soldar el remache. Así tenemos una unión mecánica y eléctrica bastante fiable. Si no la pela, ¿qué pasa todo? ¿Cómo? Si no la pela... Es que tengo que hacerla porque esta pista tiene que conectar eléctricamente con esta de acá. O sea, como estos se volaron, estas vías se volaron, se arrancaron, al arrancarse este pedazo de cobre que tenía la pista, entonces toca reconstruir esa parte, reconstruir vías. Entonces para eso uno tiene remaches. Entonces pues, yo creo que alcanzaremos a trabajar con los remaches para la reparación de pistas. Las pistas, o sobre todo las vías más bien, necesitan ser remachadas o ser unidas eléctricamente de alguna forma. Una forma podría ser soldando un alambre de un extremo al otro, pero esta forma, usando remaches, es mucho más robusta, da mayor solidez mecánica y eléctrica a la tarjeta. Entonces la idea es colocar el remache, remacharlo de este lado y luego soldar ambos extremos para garantizar una unión eléctrica continua. En mi canal de YouTube ya hice una reparación similar en donde se dañó un sensor X y yo tuve que restaurar todas las pistas, restaurar estos pads que también se habían arrancado. Entonces lamentablemente alguien que no sabía de técnicas de desoldadura trató de arreglar o trató de sacar un sensor que estaba dañado y lo que terminó fue dañando también la tarjeta. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que saber es aprender a soldar y desoldar bien los componentes para no extender el daño más allá de lo que pues, en realidad reporta. Si el daño es X, pues solamente vamos a reparar X. Pero si no sabemos soldar o desoldar, vamos a terminar dañando Y y Z, y ahora sí nos toca soldar o arreglar X, Y, Z, y eso demanda tiempo, trabajo
y plata de nuestro bolsillo, o sea que no podemos permitirnos. Yo lo he hecho al ¿cómo? Sale más barato echarlo al técnico, pero no tiene el equipo funcionando, o sea, eso no resuelve. Aquí tengo que hacerlo un poquito más grande el agujero. Le puse una broca de 0.8 milímetros, voy a ponerla una de 0.9 milímetros o de 1 milímetro. Voy a expandir el huequito y ya con eso ya lo insertamos, lo remachamos y ya quedaría, solamente faltaría restaurar esta pista de acá, también hay que rasparla. Yo con un pedacito de lámina también la voy a restaurar esta pista que se arrancó también, que esto es el positivo, un terminal positivo, entonces toca restaurarlo junto con el terminal de masa o los terminales de masa que van acá y listo, ya estaría reparada nuestra tarjetita. Bueno, voy a ensancharle con la broca de 1 milímetro. Bueno, entonces para ensancharlo, esta herramienta es práctica, que es un broquero manual. Aquí le he insertado una broca de 1 milímetro y me permite perforar con bastante cuidado la tarjeta. Más. Listo. Esta herramienta se la recomiendo mucho también. Esto es un broquero, lo que están viendo en pantalla. Es básicamente un taladrito manual, pero es muy útil para operaciones delicadas. A la hora de trabajar con brocas, sirve como punzón, sirve también como remachadora. Y bueno, la tarjeta ya está casi lista para el remache. Vamos a ver, coloquemos el remache en su correspondiente posición. Ahí sí cabe. Y entonces ahí queda el remache, o sea, habría que remacharlo, pero ahí estaría el remache puesto. Este remache hace el reemplazo de las vías, es decir, nos permite conectar mecánica y eléctricamente una pista o pistas con otra. ¿Sí? Remache es nos toca. Hay remachadoras automáticas, o esto, este es lo que le decía, el broquero nos puede servir como remachadora manual. Similar. Entonces, lo que yo hago con esta herramienta es colocar en el broquero, coloco una aguja capotera, una agujita capotera, y la idea es ensanchar el agujerito, que no se me vaya a caer. Entonces este agujerito lo voy ensanchando hasta que el remache quede suficientemente abierto como para que no se salga, y le sigo, y a continuación con un martillito y ajustando y colocando la remachadora sobre un yunque, lo golpeo con delicadeza, es una tarjeta electrónica, no es cualquier cosa, y abro, y con eso el remache, primero lo abro, ¿sí?
Y luego lo abro un poco más y a la hora de golpearlo con este cabo de la remachadora, entonces el remache se hace hacia adentro y se queda completamente sellado. Así como lo de los pantalones. Exactamente es la misma idea. Y lo estoy abriendo un poco más. Lo voy poquito a poquito, lo voy abriendo hasta que quede más abierto que el agujero y ahí sí lo voy a remachar. Listo. Falta abrirlo un poquito más. Falta abrirlo un poquito más abierto y ya queda listo para martillarlo con la remachadora, que se abra y se cierre completamente sobre la lámina. Bueno, aquí se puede apreciar el remache colocado en la placa a fin de poder hacer la conexión eléctrica y mecánica de la lámina reparada o de la pista o pistas reparadas, junto con la conexión con el plano o con la cara inferior de la tarjeta. A continuación se procede a hacer el procedimiento de soldado. Vamos a aplicar soldadura un poco de soldadura en el remache o alrededor del remache para asegurar la continuidad eléctrica del mismo, no basarnos enteramente en la sujeción mecánica. Bueno, aquí aplicamos un poco de flux como siempre con nuestro pincel. Colocamos un poco de soldadura. La soldadura está fluyendo por debajo del remache, haciendo contacto con la pista que queríamos conectar. Se
sobra un poco de soldadura, como vimos, esa soldadura se va a remover sin problema. De este lado no voy a soldarlo, simplemente voy a aplicar soldadura en pasta para poder hacer el procedimiento de inserción de el conector USB o micro USB, y con ello voy a poder ahora sí, miren, que ya queda puesto en su lugar. Ahí hacen las conexiones que buscábamos. Ajustamos, colocamos los pines y bueno, aquí ya voy a proceder a soldar aplicando soldadura en pasta abajo de las pistas para que haga la conexión con estos dos terminales, haga la conexión del chasis con la masa y soldemos también los terminales para asegurar la sujeción mecánica del mismo. Okay. Quitemos entonces este conector. Apliquemos la capotera. ¿Dónde está la agujita capotera? No hay agujita capotera. Bueno, voy a colocar entonces un tris de soldadura en pasta. No requiero flux, solo voy a aplicar la soldadura en pasta. La soldadura en pasta se está secando. Sí. El flux en pasta funciona mejor, según he visto. Más que suficiente para toda esta lámina. Práctico sería soldar con el cautín las terminales de sujeción, luego aplicar calor con la estación de aire caliente para que la soldadura que queda en la lámina reparada, la pista reparada, se suelde adecuadamente con la parte inferior del conector
yo estoy aplicando calor suficiente como para que la soldadura refluya hasta el otro lado del agujero metalizado del pato. Ahí se ve que la soldadura está refluyendo hacia adentro. Aplico un poquito más. Eso es. Con eso asegurado la unión mecánica y eléctrica, con la sujeción adecuada del conector. Y ahora vamos a soldar por aquí. Para soldar los dos terminales de tierra o masa del circuito con el terminal de la placa, con la placa. Recordemos que esta placa lo que hace, o esta lámina reparada, estas pistas reparadas, lo que hace es permitir la conducción de los pines de alimentación de masa del conector, que viene del conector, hacia la tierra o masa del circuito. Tenemos un poquito más de soldadura por aquí. Vamos que refluya para evitar cortocircuitos, y ahí está nuestro conector casi listo. Aplicar calor con la estación de aire caliente, 380 grados a 50% de aire. Para asegurar que la parte inferior del conector se suelde. Eso es, ahí está listo. Como yo veo que refluye, muy seguramente, no quiero dañar el plástico interno al conector, muy seguramente ya el plástico no se ha dañado, pero ya puedo notar en la parte inferior que la tarjeta está soldada por debajo, que el conector está por debajo está soldado a las pistas más bien. El último toque es restaurar la pista de BCC. Ya restauramos las pistas del conector, la unión del plano de masa superior con el inferior, y solo faltaría rescatar la pista de alimentación con BCC, que es esta de aquí. Aquí ya previamente había raspado esta pista para colocarle una lámina delgada y poder conectar ahora sí este pin, soldarlos y listo. Se hace la comprobación eléctrica y ya estaría restaurada la tarjeta. Tenemos aquí un soporte a la tarjeta mientras hacemos la operación. Una delicada operación aquí hay que hacer, de colocar un pedacito de lámina que ya había recortado previamente del largo adecuado. Eso es, aquí está el pedacito de lámina casi del mismo ancho de la pista. Entonces estas laminitas de cobre son muy prácticas para la restauración de pistas, pads perdidos, para posiblemente, si cumple una técnica para fabricar circuitos impresos, con esto pues ya puedo tener pistas exactamente, o restaurar pistas que tienen unas características precisas que asemejan a la tarjeta original que estoy restaurando. Esto también es material de RAES, es material de reparación de tarjetas, es material de soldadura, es material para toda la familia. Bueno, recortémoslo un poquito más, que está muy largo y no quiero que cortocircuite con la parte de abajo al soldarlo.
sí, esta lámina trabaja muy bien, o sea, con la tijera, con la tijerita sencilla se corta muy bien la lámina y es precisa y pues da la pista sencilla. Y lo que yo quiero es colocarle como esa poliamide que lo colocaste, pero simplemente colocarle un pedacito de cinta normal, cinta de caja, hacer el impreso encima por cualquier método, planchado o cualquier otro, y con eso pues uno puede restaurar partes muy específicas de las pistas, pads y demás. Ujú. Ya me toma el pago, pero ya para mañana. Lo importante es que lo hagas hoy. Ya está. Voy a soldar. Hola José, ¿cómo estás? Te escribo para recordarte que hoy tengo formación a las 6 de la tarde. Era para que por favor no vayas a activar el cierre magnético del ambiente. Gracias.
Listo. Ahí aparentemente la pista está restaurada. Vamos a retirar un poco de soldadura excesiva que podría causar cortocircuitos. Faltarían las pruebas eléctricas, quitar este exceso de soldadura con un bisturí. Bueno, después de haber soldado de todos los puntos, de haber movido la soldadura excesiva, entonces falta la limpieza, la inspección, las pruebas eléctricas. Si todo está ok, entonces ya tenemos lista y reparada la entrada de alimentación. Habría que hacer una prueba aplicándole voltaje para ver si todo el conjunto del parlante funciona, está ok. Todo se ve soldado, todo se ve ok. Conector no se ve dañado, no se ve deteriorado, no se ve recalentado.
Listo, hagamos pruebas eléctricas. Con el multímetro. Continuidad. Sí, continuidad con el chasis. Con este extremo de la tarjeta. Y sí, con este lado también de la placa. Hacemos esta soldadura excesiva. Listo. Este poquito se va. Listo. Listo. Bueno, eléctricamente no hay cortocircuitos y sí hay conectividad del sistema con el plano de masa. Voy a probar aplicando voltaje voy a aplicar 5 voltios a la menor corriente posible, a ver qué pasa. Pero bueno, esas ya son pruebas que se pueden volver a hacer. Entonces se pueden hacer en otro momento, se pueden hacer con una fuente de corriente, con corriente controlada. Entonces esta sería como la reparación, el proceso de reparación de un parlante Bluetooth al que se le arrancó previamente la carga. Hay que hacer un poquito de limpieza también al resto de la tarjeta porque veo residuos de flux de la soldadura con la que inicialmente se fabricó este producto. Pero ahí lo tenemos listo para trabajar. Esta es una de las actividades de formación profesional que realizan los aprendices SENA en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial. ¿Quieres aprender a reparar, diseñar e implementar sistemas electrónicos de manera profesional? Entonces este es el lugar adecuado para ti. En el SENA ofrecemos carreras tecnológicas como Tecnología en Desarrollo de Sistemas Electrónicos Industriales, Tecnología en Automatización de Sistemas Mecatrónicos y el Técnico en Mantenimiento y Ensamble de Equipos Electrónicos. Descubre más sobre estas carreras interesantes visitando el enlace en la descripción del video. No te pierdas esta oportunidad de adquirir habilidades valiosas en el campo de la electrónica. Visita nuestra página para obtener más información sobre cómo estudiar en el SENA.
Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden comentar, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Desde la ciudad de Cali, Colombia, soy Ingeniero Cristian. Un saludo.